Y ahora vamos a leer Jeremías capítulo 26. Dice así la palabra del Señor: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar, para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta que no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que me habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, el rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarlo. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra.
Hemos leído pues este capítulo que podemos ver que comienza también, podemos decir, una pequeña sección dentro del libro de Jeremías, porque en los capítulos 27 y 28 veremos que tiene que ver también con el mismo tema de la confrontación de Jeremías, profeta del Señor, con los falsos profetas en Jerusalén. La confrontación que, no era solamente de cuanto a carácter de su ministerio, sino vemos una confrontación física con riesgos también para la persona de Jeremías. La concentración, contra los falsos profetas, que eran los que en definitiva guiaban la vida religiosa de la Iglesia del Antiguo Testamento, del Israel, del pueblo antiguo. Y bien, fijémonos que entonces este capítulo y los que siguen también nos vienen de ayuda, porque la palabra de Dios nos plantea como deber un principio espiritual muy importante para los creyentes, que es el distinguir entre los verdaderos profetas del Señor y los falsos profetas del Señor. Ahora ciertamente no hay profetas en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, que eran los que traían la revelación directa del Señor, la palabra directa de Dios. Nosotros tenemos la Escritura antigua, por lo tanto, los falsos profetas y los verdaderos profetas son aquellos que dan la enseñanza y la predicación correcta y verdadera de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, mientras que los falsos profetas son los maestros que la pervierten de mil formas y maneras. Y esto es un principio importante en el Nuevo Testamento. Vemos para la Iglesia del Nuevo Testamento el distinguirlos, el que los creyentes se separen de estos falsos profetas, falsos maestros, y que se adhieran a los verdaderos profetas, verdaderos maestros del Señor, tal como, por ejemplo, leemos en Filipenses, en el capítulo 3, cuando dice en el versículo 2 de Filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Guardaos de estos malos obreros, falsos maestros, aquí está hablando mutiladores del cuerpo de la circuncisión, pero también, en un sentido figurado, se está aplicando a los que cortan y dividen la unidad del cuerpo de Dios, que es la Iglesia. Y en el mismo pasaje que hemos leído en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, después de decir, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, el carácter de los hombres en los últimos días, dice que tendrá, en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y bien, vemos que aquí está hablando, por lo tanto, de falsos obreros, falsos maestros, porque dice: de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrando por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está hablando, por lo tanto, de personas que se resisten a Moisés, a los verdaderos siervos de Dios, como lo hicieron Janés y Jambres en el Éxodo. Estos también, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice que no irán adelante porque su insensatez será también manifiesta a todos. Por lo tanto, vemos que estos que se introducen en las casas, en las iglesias, y que arrastran a muchos creyentes aquí, presentados como mujercillas, arrastradas por concupiscencias, por deseos, a estos también dices, a estos evita. Por lo tanto, vemos que se nos presenta este deber de reconocer a los falsos profetas, falsos maestros,
apartarnos de ellos para ligarnos y apegarnos a los verdaderos maestros y profetas, a un ministerio verdadero de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y entonces este capítulo aquí nos presenta al profeta Jeremías como modelo del verdadero profeta, no solamente en palabras, sino también en comportamiento, en conducta, en su manera de actuar. Un verdadero profeta, tanto por lo que él dice y hace, o también las reacciones que suscita. Vemos en el versículo 1 que este capítulo nos lo sitúa en el tiempo, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Vino esta palabra de Jehová diciendo. Estamos viendo pues que hay esta falta de orden cronológico en el libro. En el capítulo 25, decíamos la semana pasada, cuando leíamos aquí el mensaje del capítulo 25, esa visión que recibió Jeremías, fue en el año cuarto de Joacim. Pues el año cuarto de Joacim sería el año 605-604 antes de Cristo, con lo cual, cuando dice aquí en el versículo 26, el capítulo 26, al principio del reinado, pues sí se entiende el principio del reinado como el primer año, segundo año, pues significaría que estamos alrededor del año 609, 608 antes de Cristo. El rey Joacim, hijo de Josías, un padre, un rey piadoso, pero sus hijos no siguieron en sus caminos de fidelidad al Señor. Bien, pues entonces el Señor comisionó a Jeremías con un mensaje que tenía que dar en un lugar y en un momento adecuado. No valía de cualquier manera. Dice el versículo 2, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Se tenía que plantar entonces en el templo de Jerusalén, en el atrio del templo de Jerusalén. Y dice que es para que todas las ciudades de Judá que venían al templo a adorar recibieran este mensaje. Y dice, por lo tanto, que no retengas palabra. Tienes que hablarles todas las palabras que yo te mande. Tienes que decirles todo el mensaje. No tienes que quedarte para ti, nada, pues por cálculo de que si digo esto, lo mismo se van a enfadar, o pues por cualquier otra circunstancia, o pues razón. No retengas palabra. Bien, pues entonces fijémonos que esto es también importante. Da el mensaje en obediencia, en el atrio del templo, en el mismo centro, en el mismo corazón de la vida religiosa del reino de Judá en aquel tiempo. De la misma manera que cuando veíamos los mensajes acerca del día de reposo, nos acordamos, en el capítulo 17, él lo tuvo que dar en la puerta de la ciudad, cuando salía y entraba al pueblo, las puertas de la ciudad, que era el centro de la vida política, de la vida pues comercial, judicial del pueblo. Por lo tanto, los asuntos, sí, se puede decir seculares del pueblo de Israel, de Judá, pues aquí se tenía que poner en el mismo centro de la vida religiosa el templo y particularmente el atrio. El destinatario, todo el país, todas las ciudades, todos los creyentes que venían de todas las ciudades de Judá para dar el culto de adoración al Señor. Por lo tanto, vemos que la palabra que Dios da al profeta no es para que el profeta se la quede para sí. No es, por lo tanto, para uso particular. No es, por lo tanto, para que él se las guarde y pues las guarde en su corazón para ver si esto va a ser así o no. Como vemos, pues a lo mejor en el Nuevo Testamento, en algunas veces, esto es una palabra autoritativa, una palabra procedente de Dios que se tiene que dar al pueblo de una manera pública, no de uso privado.
Y además vemos también que no tiene que retener palabra. Él no es propietario de esa palabra. El propietario es Dios. Él no es dueño, ni señor, ni amo de estas palabras. Él simplemente es un canal. Él simplemente es un medio. Él simplemente es un instrumento para que el pueblo oiga y pueda volverse a Dios, pueda seguir en la fidelidad a Dios que había abandonado. Porque vemos aquí en versículo 3, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Estas palabras están pues en boca de Dios, es Dios quien las dice. Y bueno, nos puede a lo mejor tal vez sorprendernos esto que diga, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, puesto que Dios, sabemos, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas pues que han de suceder, como si ya fuesen seguras, como si ya hubiesen pues ocurrido. Él, su conocimiento es infinito, Él, su conocimiento es eterno, en su conocimiento no hay sucesión de pasado, presente y futuro. Él conoce todo en un eterno presente, y Él lo conoce también, pues no de una manera separada o independiente del decreto, porque Él también conoce, porque Él también ha decidido que las cosas sucedan de una determinada manera. Él, pues, como dice en la palabra de Dios, Él cumple todas las cosas conforme al designio y al propósito de su voluntad, en la carta a los Efesios. Por lo tanto, Él actúa, Él conoce lo que va a hacer, Él lo lleva a cabo porque Él así lo ha previsto en su soberanía, en su decreto, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él lo sabe todas las cosas. Sin embargo, dice, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Por lo tanto, aquí que hemos de comprender, que hemos de sacar de estas palabras de Dios, que Él, al hablar así, se está poniendo a la altura nuestra. Él se pone a hablarnos un lenguaje que podamos entender. Él, si nos hablaría acerca de su soberana decisión y de su soberana pues, majestad, nosotros no podríamos pues comprender, nosotros quedaríamos abismados ante esta sabiduría eterna e infinita que nos sobrepasa, por lo tanto, infinitamente. Él se pone a nuestra altura para que podamos entender. Y entonces este versículo, estas frases que hemos leído en el versículo 3, lo que destaca entonces es la condición. Es como si dijese, si se vuelven ellos de su mal camino, entonces yo me volveré. Si ellos se arrepienten, como veremos también al final del capítulo, versículo 13, se arrepentirá Dios también del mal que Él se ha propuesto pues llevar a cabo. No es que el decreto de Dios sea provisional, Dios lo tiene decidido, pero Dios no nos da a conocer su decreto. Dios nos da a entender pues su voluntad secreta que Él ha decidido en sí mismo. Él nos da a conocer su voluntad revelada que encontramos en las páginas de las Escrituras. Y las páginas de las Escrituras nos encontramos su voluntad revelada, que es que ¿por qué quiero yo la muerte del impío? No quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelvan de sus malos caminos. Y entonces ellos serán sanados, entonces ellos serán restaurados. Bien, pues entonces vemos, se subraya la condicionalidad. Y esto es también importante porque es algo que no ha variado. Lo encontramos siempre en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La condicionalidad de la palabra. Cuando Dios da un mandamiento, Dios es como si nos esté dando una condición. Cuando Dios nos dice, arrepentíos y seréis salvos, esto es un mandamiento, arrepentíos. Entonces esto es, por lo tanto, una condición. Y se tiene que predicar el Evangelio,
también con el mandato a arrepentirse y a creer. Y es por eso que el Nuevo Testamento habla de la obediencia a la fe. Porque sí, el Evangelio verdaderamente pues es la salvación por la fe, es por creer en el Señor Jesucristo y en su obra de salvación, pero esto es un mandato del Señor. Por lo tanto, pues nos dice: arrepentíos y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, esta es la condición del pacto, de la predicación del pacto del Evangelio en el Nuevo Testamento, y no hay razón para que nadie escatime estas condiciones del pacto. Bien, es cierto que hay muchos que roban esta condicionalidad, o la disimulan, o la disminuyen de alguna manera. Hay algunos que ciertamente pues plantean un amor incondicional de Dios para todos los hombres, y pues no hablan para nada de ninguna condición, de ningún llamamiento de Dios, de ningún mandamiento de Dios al arrepentimiento y a la fe. Y por lo tanto es esto una teología y un evangelio, entre comillas, universalista, en el que todos serán salvos. Si Dios ama incondicionalmente a todos los hombres y no añade ningún mandamiento, ninguna condición al arrepentimiento y a la fe, por lo tanto todos serán igualmente salvos. Así pues, no se puede pasar por alto ni disminuir la condicionalidad. Sí que es cierto que si se presenta mal la condicionalidad, se puede caer en el arminianismo, y no es en absoluto esto lo que estamos hablando, sino que la condición es que, por supuesto, el Dios elige incondicionalmente a los elegidos. Dios los elige incondicionalmente, sin prever sus obras, sin prever su fe o su arrepentimiento. No es esto la causa que los hace elegir, y entonces la elección es incondicional. Por lo tanto, vemos que el pacto de la gracia, la elección, es decir, en la eternidad, es incondicional, pero en el tiempo, en nuestra dimensión de seres humanos, en el espacio y en el tiempo, a la altura de nosotros como criaturas, llegamos a la fe, llegamos a ser salvos, mediando el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe son los medios para que nosotros alcancemos salvación. Por lo tanto, vemos que la condicionalidad, las condiciones del pacto son los medios por los cuales los elegidos vienen a la fe. Dios les dará la fe, Dios les dará el arrepentimiento para la vida, pero esto no está, flotando en el aire, separado de la predicación de la palabra. Esto viene juntamente con ella. Bien, y efectivamente es así. La condición en la predicación del profeta Jeremías, que estamos viendo todos los capítulos, qué importante es. Vemos aquí en el versículo 4: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros. Vemos la importancia, ¿no? Comienza por el sí. La importancia de esta palabra, si no me oyereis, ¿no? Dice, versículo 5, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. El Señor envía a sus profetas una y otra vez, de manera diligente, con celo, Bueno, pues dice, yo pondré a esta casa como silo, y esta casa la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Esta es, por lo tanto, la palabra de absoluta importancia. Esta pequeñita palabra, sí. Es tan importante y tan breve. Fijémonos de que los profetas, falsos profetas y los sacerdotes ni la oyeron. No oyeron esta palabra. Ellos se quedaron solamente con el final de la frase en el versículo 6. Yo pondré esta casa como silo y a esta ciudad como pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová,
Y cuando terminó de hablar Jeremías y todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada para no quedar morador? Vemos que ellos no se dieron por aludidos. Ellos, vemos, ellos pasan por alto esta pequeña palabra, sí. Ellos le dicen: no, esta casa será como Silo. No es exactamente esto lo que dijo Jeremías. Dijo que si no me oís, si no os arrepentís, vosotros llegaréis a ser como Silo. Bueno, esto es otra cosa. Evidentemente es un falso testimonio, pero también es otra manera para decir que no queremos enmendarnos, no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar. Es un falso testimonio, pero también tiene su razón de ser en ellos. Les dice, por lo tanto, esta casa será como Silo, y ellos pues se ponen a gritar pues de espanto. La casa de Silo, sabemos que en Josué capítulo 18 versículo 1, en el libro de Josué, ahí se plantó en la ciudad de Silo el tabernáculo. Y ahí se quedó pues durante todo el periodo de los jueces, durante los 300 años de los jueces, y que pues llegó a ser destruido pues por los pecados de los hijos de Elí. Y una vez pues el arca fue capturada por los filisteos y volvió otra vez a Israel, el arca de Dios ya no volvería nunca más a Silo, sino pues que estaría en otros lugares. Por lo tanto, el lugar de Silo fue abandonado y acabó, por lo tanto, en la destrucción. Y bien, pues entonces, esto es lo que a ellos le pones de los verbios, que está diciendo que va a ocurrir lo mismo con Jerusalén. Y bien, pues esto es algo que ciertamente a los religiosos en el día de hoy, y estoy hablando de la iglesia cristiana en general, pues tampoco le resulta fácil de recibir que la iglesia pueda ser desechada y pueda ser pues abandonada como lo fue Silo, como fue destruido el monte de Jerusalén. Y pues a esto lo rechazan de todas las maneras. Tomamos ahí la iglesia papista, la iglesia romanista, y dicen, bueno, si la iglesia, eso era para el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, podía apostatar y abandonar, pero la iglesia no, porque ha recibido el Espíritu Santo de una nueva manera en el día de Pentecostés. Por lo tanto, si la iglesia sigue adherida al Papa, está inmune a el peligro de la apostasía. Esta es la única razón. Y este es el único motivo. Si está pues siempre adherido al Papa. Los evangélicos pues no dirán el mismo razonamiento, pero en el fondo se llega a las mismas conclusiones. En los evangélicos normalmente es una manera de pensar muy subjetivista. ¿Esto porque es verdad? Pues porque lo creo yo. ¿Y por qué lo creo yo? Pues porque me parece que es así. Y bueno, pues nadie te puede hacer salgar de ahí. Si eso es lo que tú crees, tú crees lo que crees porque yo lo creo así y porque yo soy sincero en creerlo así, pues entonces no hay ninguna manera de que haya una regla objetiva y absoluta que pueda decirnos lo que tú haces, lo que tú crees, está bien o no está bien. Y esto es lo que ocurre, que bueno, pues están pues unos y otros haciendo esto, haciendo lo otro. Hay pues lugares con pastoras, hay otros pues con danzas, y hay otros con representaciones, y hay otros con pues conciertos rock, y hay otros con gente que se cae para espaldas, y hay otros pues con sanidades, y hay otros con todo el circo evangélico al uso, en cada un lugar, otro en otro. ¿Por qué? Porque no tienen a la palabra de Dios escrita como regla que regula, que dice esto no, porque no es lícito hacerlo,
porque no nos está ordenado hacer. Entonces, pues fijémonos, esto en cuanto a prácticas, si hablamos ya de creencias, pues no digamos. Entonces, fijamos que al final es un peligro bien presente para la Iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y bien dice el Señor Jesucristo a la Iglesia pues de Éfeso en el Nuevo Testamento, una iglesia a la que no le achaca pues mayores males, que ya es mucho, pero no les achaca males doctrinales de conducta, sino el haber abandonado su primer amor. Dice: arrepiéntete, porque si no quitaré el candelero de su lugar, para hablar que va a apartar. En el lenguaje del Nuevo Testamento es una advertencia similar a lo que estamos aquí leyendo acerca de Silo, que esa iglesia va a fenecer porque la luz de Dios no va a brillar en ella. Bueno, pues fijémonos que es algo a tener en cuenta. Y pues la reacción de los sacerdotes y los profetas, de la gente religiosa, ya la hemos leído, ya la hemos visto a partir del versículo 5. Ellos lo llevan a pues los príncipes, a las autoridades seculares, y dice: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído. Y bien, pues con la misma tergiversación que hemos visto. Y bueno, pues entonces se le permite entonces a Jeremías presentar su defensa ante todo el pueblo, como también hizo pues el apóstol Pablo ante el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, ante el Sanedrín y el pueblo. Y en el versículo 12 pues vemos que reafirma el llamamiento que recibió del Señor y también su mensaje. Jehová me envió a profetizar contra esta casa, contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Este es el verdadero, por lo tanto, testimonio, el verdadero relato del mensaje de Jeremías. Si ellos se arrepentían, Dios se arrepentía del mal que Jeremías les estaba pues anunciando. Y por otra parte, Él se pone en sus manos para que hagan lo que les parezca bueno a sus ojos. Dice: en lo que a mí me toca, y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Bien, pues no sin antes advertirles de que si lo hacen incurrirían en un grave pecado. Versículo 15: sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Con lo cual, a todas sus pecados y a todas sus maldades, pues agravarían y añadirían la de haber matado al profeta del Señor, Jeremías. De la misma manera que, por ejemplo, Herodes, a todos sus pecados y maldades, añadió el haber metido a Juan el Bautista en la cárcel, y no solo eso, sino que además pues él haberlo hecho degollar. Y eso que él escuchaba con agrado sus palabras, ¿verdad? Pero pues vemos que no me dio una verdadera conversión a Dios, y así pues fue llevado a acabar con la vida del profeta. Entonces, en todo caso, vemos aquí el pecado es siempre grave, pero el pecado se puede añadir, y hay circunstancias que hacen que el pecado sea más grave y sea más odioso y más aborrecible, y sea también de mayores consecuencias para el que los cometen, como en este caso, pues si acaban con la vida de Jeremías, pues hubiera sido una culpa doble y agravada, porque además de no arrepentirse, matan al profeta del Señor. Bueno, pues fijémonos que a todo esto los curiosos religiosos querían acabar con la vida de Jeremías. ¿Quiénes lo protegen? Los príncipes y todo el pueblo. Dice: no ha incurrido, versículo 16, este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Los príncipes seculares reconocen al profeta de Dios y reconocen su mensaje. Tienen más temor de Dios
y en la explicación que ellos dan apelan al temor de Dios. Vemos hablan del caso de Miqueas de Moreset, ahora hablaremos. Dice el versículo 19: ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Está hablando del rey Ezequías. Y se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. El rey Ezequías temió al Señor, como aquí también está hablando que estos príncipes, estas autoridades civiles, seculares, temían más al Señor que aquellos religiosos que estaban cada día pues ocupándose del culto y de las cosas del Señor. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, es posible. A veces se encuentra más temor de Dios pues en gente pues más, entre comillas, alejada, que gente que está incluso aquí dentro. Más temor a veces nos encontramos entre los papistas que entre los que teóricamente tenemos la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí son ellos los que los protegen, sacando el caso de Miqueas de Moreset. El Miqueas de Moreset aquí es el profeta Miqueas de la Biblia. Está el otro Miqueas del rey Acab, ese no es el profeta de la Biblia. Este sí, Miqueas de Moreset, y pues este mensaje: Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas, lo encontramos escrito en Miqueas capítulo 3 y versículo 12. Por lo tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Bien, pues en este caso, el conocer la historia de la Iglesia, entre comillas, le vino bien, fue de utilidad a tanto los príncipes seculares para poder enjuiciar bien, como también le vino bien, por supuesto, a Jeremías. Y es importante, por lo tanto, que conozcamos la historia del pueblo de Dios en la Biblia y también en la historia para tener puntos de referencia a las distintas situaciones que nos podemos encontrar. Bien, pues en el versículo 20 continúa hablando de otro profeta, pero aquí, si nos damos cuenta, creo yo claramente, está hablando el narrador, no está hablando no está esto en boca de los príncipes, las autoridades seculares, sino está hablando de otro hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semeías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra estas palabras conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió a hombres a Egipto y a Natán, hijo de Acbor, y a todos los hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. Y ahora pensemos un poco en el capítulo 26, versículo 1, hemos leído en el principio del reinado del rey Joacim. Como mucho sería, a lo mejor desde el año 1, podría ser hasta el año 4, no creo que esto fuera después del capítulo 25, ¿no? Entonces vemos aquí, en un caso anterior o tal vez contemporáneo de Jeremías, Ezequías actuó pues por las bravas. Él, en su justo inicio de su reinado, él fue a buscar al profeta que le había dado las mismas palabras y lo trajo y lo mató a espada. Vemos que fue un principio avasallador, ¿no?, del rey Ezequías, fulgurante, ¿no?, contra toda pues oposición que se le hace, que le viene a dar pues malos mensajes que pueden desanimar al pueblo. Con arrogancia lo fue a llevar de Egipto, lo trajo y lo mató a espada. El mismo mensaje, porque dice que el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Tal vez estuvo repitiendo los mismos mensajes que Jeremías había dicho. Y a uno lo mató y a otro fue preservado. Él, pues Urías, hijo de Semeías, fue muerto, Jeremías preservado. ¿Cuál fue la diferencia? Uno huyó
otro se quedó en la ciudad, haciendo frente a las posibles consecuencias, incluso de perder la vida, que es lo primero que le dijeron: tú vas a morir porque has estado aquí criticando y condenando esta ciudad. Bueno, ¿es ilícito el huir? ¿Es ilícito el huir? Bueno, pues tampoco podemos decir esto. El Señor Jesucristo mismo, sus padres, cuando Él nació, recibieron la visión del ángel que dijeron: ve a Egipto porque buscan la vida del niño. Así, por lo tanto, es lícito también, en según qué lugar, conforme el Señor nos permita en su providencia, nos abra las puertas, si es de una manera lícita, si es de una manera correcta, si no es abandonándolo todo, si no es cuestionando el testimonio del siervo de Dios. Bueno, pues es lícito, ¿verdad? No es algo en contra de la palabra de Dios, pero llama la atención el contraste expreso entre uno y otro para mostrar que el verdadero profeta de Dios, en este caso Jeremías, frente a la furia de los falsos profetas, frente al miedo de perder la vida, lo puso todo en las manos de Dios y dijo: hágase lo que Dios quiera, en referencia a las autoridades civiles: estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Así, por lo tanto, el verdadero profeta predica, pero se hace responsable del mensaje hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Hasta las últimas consecuencias. No es un mensaje que uno pueda quitarse y ponerse y desprenderse. Es el mensaje que forma parte integrante de él como profeta, como siervo del Señor. Y bien, pues llama la atención una vez más la importancia que tuvo la protección de Jeremías por parte de las autoridades civiles o seculares. Y así acaba el mismo capítulo: pero la mano de Ahikam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. En los libros históricos también aparece este personaje, este mismo personaje, no tengo la referencia. Él también aparece, él también era otra autoridad secular. Por lo tanto, vemos que es curioso o llama la atención. A veces las autoridades seculares y civiles pueden proteger a los verdaderos profetas de la furia de los falsos profetas. Dicho de otra manera, las autoridades civiles pueden proteger a la verdadera iglesia en contra de la furia de la falsa iglesia. Y esto fue, en resumidas cuentas, también lo que ocurrió en la Reforma Protestante, ¿verdad? La Reforma Protestante fue que, sí, Lutero enseñó la palabra de Dios y los reformadores que fueron tras él, y este fue la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la Reforma Protestante también tuvo esta vertiente sin la cual no habría habido Reforma Protestante, que los príncipes seculares, que las autoridades seculares de los distintos países salieron en defensa y dijeron: aquí no entráis a buscar a Lutero o a tal. Estos están aquí predicando la palabra de Dios. Fueron protegidos, claro. Los papistas estos dicen que, esto fue el inicio de la modernidad, porque fue la ruptura de la unidad del imperio medieval, la ruptura del imperio papal, etcétera. Pero lo que pasa es que la iglesia papal de aquel entonces se había completamente desvirtuado la palabra de Dios y había arruinado el mensaje de la salvación para convertirlo en un negocio de compraventa de indulgencias, y en el cual había desaparecido también la pureza de los sacramentos y del orden de la iglesia y del culto a Dios. Fue, por lo tanto, necesaria la reforma y hemos de dar gracias a Dios que recibieron los reformadores la protección de las autoridades seculares. Y esto, como vemos, no está en contra de la palabra de Dios, sino que está confirmado por la palabra de Dios. Y también vemos aquí es un punto también a retener, para que las autoridades seculares o civiles no sean indiferentes o no consideren los motivos religiosos como indiferentes, y que protegen de igual manera, es decir, más bien poquito, a todos por igual, sino que verdaderamente reconozcan la verdad de la palabra de Dios para protegerlo. Y esto es lo que como autoridades seculares han de hacer, lo que dice el Salmo número 2, de besar al Hijo. Tienen esta autoridad también y este deber contraído con ellas.
pues sería bueno también que así pudiera serlo, para la protección de la verdad, de la verdadera predicación de la palabra de Dios y del verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Él, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores y el Rey soberano de la Iglesia. A su nombre sea la gloria.